Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Natalie Pérez Pérez, estudiante de quinto año, sección C de la Universidad Católica del Táchira. Hoy les voy a hablar sobre la SEP 7, servicios prestados por el contador público en el ámbito tributario. ¿Qué se busca con la SEP 7? Es que el contador público sustente la actuación en un informe. Lo primero que se debe hacer o realizar es la oferta del servicio, ver qué alcance se va a obtener. Se debe elaborar un contrato de trabajo. Este se limita al servicio para ver hasta dónde será el alcance. Y cuando se presente ya el trabajo se realizará el informe. Como cualquier informe administrativo, debe tener introducción, su alcance, sus objetivos, su metodología que aplicó, los trabajos que realizó, las personas que participarán en dicho trabajo, los resultados obtenidos, las observaciones que se tuvieron, y se les presenta el informe al cliente. En caso de una fiscalización por parte de la Administración Tributaria, usted como contador le suministrará los papeles de trabajo si lo requieren. Si no, se entrega eso lo que se hizo fiscalmente, y el informe se detalla con lo que se hizo, bases legales y observaciones que se hicieron. La presente declaración CEP 7 trata sobre los servicios especiales prestados por el contador público en el ámbito tributario. También es importante destacar y resaltar que antes de iniciar el trabajo bajo el enfoque, el contador público independiente deberá suscribir un contrato de servicios con el contratante, a fin de delimitar la naturaleza de su trabajo y el alcance del mismo. Al respecto, entre los principales aspectos constitutivos de dicho contrato se mencionan a continuación: la naturaleza del trabajo, el propósito, la identificación de la información a revisarse, honorarios a los profesionales, e identificar que la gerencia debe entregar una carta de representación sobre la información suministrada por dicha entidad en cualquier otro aspecto el contador público considere necesario. Base legal. La siguiente normativa establece la emisión de un informe de preparación o revisión a los contadores públicos participen en la determinación de tributos, especialmente sobre el impuesto sobre la renta y otras actuaciones en el ámbito tributario, tomando como criterio legal o contemplado el Código Orgánico Tributario de la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento. Objetivos. El objetivo de esta normativa es establecer el alcance del servicio que presta el contador público cuando desarrolla actividades orientadas a la preparación, revisión de las declaraciones de tributos específicos o asesoramiento en materia tributaria. El alcance. Esta norma debe ser aplicada por todos los contadores públicos que realicen cualquiera de las siguientes actividades en su ejercicio profesional: cuando actúa como trabajador bajo relación de dependencia de acuerdo a la normativa laboral; cuando actúa indistintamente como asesor tributario, elabora los registros de contabilidad o prepara los estados financieros; cuando actúa como contador público independiente. Consideraciones. Primero, considerando que la contaduría pública tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, interpretación, análisis de la información financiera de las empresas o los individuos, y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre las cuales se basan las decisiones de los empresarios, los inversionistas, los intereses y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. Segundo, considerando que el contador público, sea en las entidades públicas o privadas, un factor determinante y directa intervención en la vida de dichos organismos, obligando a velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa, sino la sociedad en general y naturalmente el Estado, y que la sociedad en general y las empresas en particular son unidades económicas sometidas a variedad de influencias extremas. Tercero, considerando que el contador público, que el ejercicio de la contaduría pública cumple por sobre todos los temas una función social, especialmente a través de la presunción de veracidad que se otorga en beneficio de la orden y seguridad de las revelaciones financieras en los estados y los particulares, con el objetivo de asegurar el adecuado sustento del gasto público a través de los ingresos fiscales productos de la recaudación tributaria. Cuarto, considerando que el Código Orgánico Tributario, en su artículo 116, prevé como delito sancionado de pena privativa de libertad
La defraudación tributaria alcanzada entre su ámbito de aplicación profesional y técnico que preste apoyo al contribuyente, incurso a tal ilícito mediante sus conocimientos, técnicas y habilidades en la comisión de dicha falta. Quinto, considerando que el impuesto sobre la renta principal, tributo nacional, así como otros tributos son determinados sobre la base de la información eminente financiera y que el contador público profesional especialista formado e informado para que la última instancia determine la obligación tributaria. Sexto, que la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 90, así como otras normativas de contenido tributario, prevé la obligación para los contribuyentes de llevar libros de registros preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, así como de mantener soportes suficientes que constituyan medios integrados de control fiscal para ayudar a la administración financiera tributaria en su potestad fiscalizadora que exprese y señale las normas de contabilidad a los fines que lo establezcan. El acuerdo de esta es promulgar la norma de los servicios especiales prestados por el contador público en el ámbito tributario. Contrato de servicio. Para los casos previstos de la sección del alcance y de conformidad con el dispuesto en el Código de Ética Profesional, el contador público deberá celebrar un contrato por escrito al cliente en el cual especifique las condiciones y el alcance de sus servicios, así como las relaciones de sus honorarios y gastos que se incurran en esta ejecución de su trabajo. En este sentido, el contador público deberá asegurarse de que haya una clara comprensión por parte del cliente en los términos de compromiso. En tal sentido, el contador debe considerar la inclusión de los puntos siguientes: identificación del cliente, identificación del contador público, el alcance del servicio a realizar, como por ejemplo la elaboración de declaraciones definitivas de la renta de impuesto, o la elaboración y revisión de la declaración estimada del impuesto sobre la renta, o elaboración del cálculo de ajuste por inflación regular o inicial, elaboración de la declaración jurada por ingresos brutos del impuesto municipal y las actividades económicas, revisión de los deberes formales y sustanciales en cualquier materia tributaria, asesoría en cualquier tipo tributario. También estimado de tiempo para el desarrollo del trabajo. También debe tener honorarios profesionales, gastos y condiciones de pagos. También debe incluir información y emitir sus respectivas copias de papeles de trabajos e indicar que la gerencia debe entregar una carta de representación sobre la información suministrada por dicha entidad. Cualquier otro que el contador público juzgue necesario. En caso de que el contador público no sea independiente en la preparación de los estados financieros, deberá indicar esa situación. Informe. Tenemos informe del contador público colegiado. El trabajo de preparación, revisión o asesoría que se refiere a esta norma debe estar acompañado de un informe emitido por el contador público que deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: identificación del cliente, a quien va dirigido el informe, objetivo del informe, un párrafo que indique el trabajo fue afectado de acuerdo con la norma para la preparación, revisión y asesoría de las declaraciones tributarias, un párrafo que indique el alcance del trabajo, que toda la información incluida en los estados financieros constituyen representaciones y responsabilidades de la gerencia de la entidad o persona natural según sea el caso, que no fuimos contratados para emitir una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto, según la SED 7, servicios prestados por el contador público en el ámbito tributario revelatorio. Notas revelatorias. Las notas revelatorias deben narrar claramente toda la información inherente al trabajo contratado, especialmente deberá revelar datos del cliente tales como la razón social, identificación del registro, información fiscal, en este caso el RIF, domicilio, objeto del comercio. También información suficiente sobre el trabajo efectuado, como por ejemplo el caso de la determinación de la obligación tributaria del impuesto sobre la renta. Deberá contener un resumen de los papeles relativos a la conciliación fiscal de rentas, ajuste inicial irregular por inflación, detalle de las partidas que se incluyen de la declaración del impuesto sobre la renta, cálculo del gasto de impuestos sobre la renta del ejercicio, créditos fiscales compensados en el ejercicio, rebajas por nuevas inversiones y cualquier otra relación que sea necesaria por juicio del contador público. Les nombraré varios modelos de presentación de un informe del contador público sobre los servicios tributarios y les voy a explicar uno. Tenemos
cuando no es independiente a los estados financieros. También tenemos como segundo, cuando este es contratado para un dictamen sobre los estados financieros. Modelos del contrato de servicios, carta de manifestación de gerencia. Les voy a explicar el primero. Para su más fácil comprensión lo voy a explicar a través de un ejemplo donde la señora María Gómez me pide determinar el impuesto sobre la renta a pagar en el año 2019 y se lo voy a presentar a través de un informe cuando no es independiente en los estados financieros. Hemos sido contratados con el objetivo de determinar, revisar o asesorar, en este caso de determinar el impuesto sobre la renta a pagar la señora María Gómez por el periodo del año del 2019. Debemos indicar la entidad. María Gómez, persona natural con fondo de comercio Cuchi. Efectuamos nuestro trabajo de acuerdo a las normas establecidas en la SED 7 emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. El alcance de nuestro objetivo fue determinar el impuesto sobre la renta, el cual es la contribución monetaria de carácter obligatorio para personas naturales y jurídicas calculada en función a sus ingresos durante el ejercicio fiscal en cuanto al impuesto sobre la renta, por lo que efectuamos el mismo en base a la normativa legal vigente que rige la materia. Acá vamos a indicar en qué consiste su obligación tributaria. Toda la información financiera preparada por el contribuyente que sirvió de base para efectuar nuestro trabajo constituye la representación de la responsabilidad de la gerencia de María Gómez. Ojo, esto es solo como quien dice el informe, pero también debe tener la introducción, el alcance, el objetivo, metodología que aplicó, si fue trabajo de campo, bases legales, normativas y observaciones. Eso es importante para este informe. Ejemplo de información requerida para ciertas declaraciones tributarias. De acuerdo al espíritu y propósito de esta norma, la misma va dirigida principalmente a las declaraciones de impuestos sobre la renta, tanto de personas naturales como jurídicas. A continuación se indica información mínima necesaria, la cual debe disponer el contador público para realizar un trabajo de preparación. Primero, estados financieros al inicio del cierre del ejercicio fiscal. Segundo, movimientos de cuentas que por su naturaleza afectarán la conciliación fiscal, tales como apartados para cuentas de cobro dudoso, de inventarios, pasivos por provisiones diversas, por ejemplo, seguro social. Tercero, registros auxiliares de las cuentas que afectan el sistema de ajuste por inflación establecido en la ley, impuestos sobre la renta tales como libro auxiliar de activo fijo que indica al menos la fecha de adquisición, fecha de puesta en actividad, vida útil de asignación, de vida útil asignada, valor de salvamento, depreciación del ejercicio y depreciación acumulada. Cuarto, en caso de las entidades hayan obtenido renta de fuente extraterritorial, se deberá requerir un detalle de tales actividades como ingresos, costos, deducciones, además de los comprobantes que soporten los créditos fiscales extranjeros. En caso de la entidad mantenga inversiones, jurisdicciones y baja imposición fiscal, deberá requerir un detalle conforme lo establecido la ley y su reglamento. También, en caso que la entidad haya efectuado operaciones por partes vinculadas en el extranjero, deberá comprobar el cumplimiento con el principio de libre concurrencia para todas estas operaciones, así como la preparación de documentos comprobatorios y declaración informativa de operaciones realizadas por partes vinculadas. Séptima, comprobantes de la retención, de retenciones varias que comprueben la totalidad de la retención de la totalidad del impuesto efectuado en la entidad durante el ejercicio. Octava, declaración estimada de impuestos sobre la renta en caso de que haya presentado solo cuando sea obligatorio, así como comprobantes de pago las distintas porciones de dicho impuesto. También los comprobantes que soporten debidamente la rebaja del impuesto de nuevas inversiones efectuadas durante el ejercicio, soportes de compensación de créditos fiscales, también cuando cualquier otro aspecto que afecte la determinación de la ley según el reglamento y las demás normativas aplicables. Espero que les haya gustado.